16, 17 horas sobre el Antiguo Testamento es una tarea desesperada. Es una tarea, repito, desesperada. Porque es tanta la historia, tal la vida, tantos los libros que nos encontramos ahí en ese acontecer y en ese caminar de la vida del pueblo de Dios, que verdaderamente hay que ir a uña de caballo para poder dar una visión siquiera panorámica, muy general y muy generalizante de todos estos libros. Yo no soy responsable de esto. Son 19 siglos de historia, 1850 años aproximadamente los que abarca el Antiguo Testamento. Son 45 libros, yo no les he escrito, os lo aseguro que yo no les he escrito. Entonces, o sea, ¿cómo hacer para que a lo largo de eso, de 16, 17 encuentros, podamos ver todo este Antiguo Testamento? Bueno, yo hablaré con Pedro al próximo día y hoy vamos a hacer como, bueno, pues un comentario general, encontrarnos con la palabra de Dios. Si Pedro da su autorización, si vemos conveniente, iré con una cierta tranquilidad, no con mucha tranquilidad. Si vemos que es más conveniente dar una visión rápida, tener una vista de pájaro de todo el Antiguo Testamento, pues intentaré en estos 16 o 17 encuentros mostraros todo el Antiguo Testamento. Si en un próximo año, en un próximo curso, parece conveniente ir ahondando o profundizando más, volviendo como a un museo para mirar detenidamente un cuadro, pues eso lo decidirán quien tenga que decidirlo. El curso está organizado por la Coordinadora Nacional. Yo no soy más que un instrumento que voy a poner ahora mi voz, mi palabra, mi pasión, mis gestos al servicio de la palabra de Dios. Yo os diría desde ahora eso, que es una tarea desesperada porque el Antiguo Testamento es un gran desconocido para todos y para cada uno de nosotros. Probablemente muchos de vosotros, todos los que estáis aquí, sepáis cosas relativas al Antiguo Testamento. Pero si empezáramos a hacer preguntas en torno al Antiguo Testamento, veríais como poco a poco los párpados se van bajando, porque hay tantísimos interrogantes, tantísimas preguntas que podemos hacer y que la mayoría de nosotros los cristianos no tenemos ni idea de cómo responder. Yo ya mi experiencia es larga en este tipo de introducción al Antiguo Testamento, lo he explicado un montón de veces, y la verdad se encuentra uno sorpresas muy desagradables. Lo digo sin crítica para nadie. Pero, por ejemplo, incluso entre catequistas, no hace más de 3 años daba un curso para catequistas, no conocían ni los nombres del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. Ellos y ellas, chicos y chicas más bien jóvenes, lo decían con honradez. Os suena, por ejemplo, el nombre de Malaquías, de Ageo, de Zacarías. Pues de cuando en cuando me decían no, ni sonarles el nombre. Bueno, yo supongo que entre nosotros el conocimiento de la palabra es un poco mayor, pero no soy excesivamente optimista, de verdad. Creo que el Antiguo Testamento sigue siendo un gran desconocido. Si yo preguntara, como os decía ahora, cuándo vivió Abraham, o Isaac, o Jacob, o David, o Jeremías, comenzáis a mover las cabezas diciendo, pues no lo sabemos realmente, ¿no? ¿De qué trata el libro de las Crónicas? ¿De qué trata el libro de Nehemías? ¿De qué trata el libro de los Macabeos? Probablemente la mayoría se os agotara en 1 minuto o menos de 1 minuto todos los conocimientos que tenéis sobre estos libros. Si yo preguntara cuál es el mensaje de Joel, o de Nahum, o de Ageo, o de Malaquías, o de Zacarías, probablemente ahora mismo nadie supiera responder a bote pronto de qué tratan, cuál es el mensaje, cuál es la palabra que estos profetas transmitieron para su pueblo, para un pueblo de Dios concreto. Y esto es lo que nos pasa. El Antiguo Testamento se nos ha quedado verdaderamente lejano, ¿verdad? Lejano en la geografía. Si echamos una mirada, que no la vamos a echar porque no tenemos el mapa ahí detrás, ¿no?, a ese país de Palestina, uno se da cuenta de que es un país lejano. En la actualidad, probablemente algunos de los que estáis aquí ya han estado en Palestina. Levantad la mano los que hayáis estado en Palestina. 4, 5, 6, 7 u 8, así a bote pronto, ¿no? Para el resto, ¿qué es Palestina? ¿Qué es Canaán? ¿Qué es el pueblo de Dios? La verdad es que un pueblo prácticamente irreal. Los montes, la fauna, las cordilleras, los ríos, todo nos es prácticamente desconocido. Si yo hablo ahora, por ejemplo, del monte Ebal o del monte Garizim, para vosotros, los que no habéis estado allá, os suena, pues no sé, digamos, a algo desconocido, a algo irreal. Parece un país flotando en el aire. Pero yo os digo, Palestina es real, y verdad, los que habéis estado allá, es real. Existen estos montes, existen estos valles, es una tierra real y concreta. Una tierra nada agradable, por otra parte, no tiene nada de atractivo. Cuando Dios se puso a escoger tierra para hablar y tierra para encarnarse el Hijo del Hombre, la palabra eterna salida de la boca del Padre, no escogió la mejor tierra del mundo, os lo aseguro. Una tierra bien vulgar,
Yo lo decía el otro día en Ávila, gente que está siguiendo un curso de Biblia, si allí no hubiera nacido el Señor, si ese no fuera el pueblo de Dios, nadie se gastaría 120 o 130.000 pesetas para visitar este país. Absolutamente nadie. Es un país vulgar, de geografía vulgar, pero es un país real. Por ejemplo, no conociendo Palestina, uno no se da cuenta de la importancia que tiene el agua, porque Palestina, como sabéis, lo habréis oído, es un país semidesértico, medio desierto, donde la más mínima fuente, la más pequeña fuente, el pozo más insignificante, el agua del Rocío, es un tesoro para un pueblo asolado por la sequía. Podéis entender ya desde ahora imágenes del agua, ¿no? Manantiales de agua viva, torrentes de agua viva, naturalmente. Esto dicho en Holanda o en Bélgica o en Alemania no suena tan bien como dicho en Palestina, donde el agua tenía una importancia porque era verdaderamente la fuente del agua viva. Palestina se nos ha quedado, y la historia del Antiguo Testamento, se nos ha quedado muy lejana en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos separan de estos libros sagrados? ¿Cuánto tiempo nos separan de estos libros que yo tengo ahora mismo en las manos? Pues de 2.000 a 4.000 años. De 2.000 a 4.000 años. La última palabra que en torno a la Biblia pudo escribirse, el último libro, pongamos, por decir una cifra aproximada o una fecha aproximada, en torno al año 100 de nuestra era. Quiere decir que hace ya 1.900 años, 1.800 y pico años, que se escribió el último libro de la Biblia. Pero, ¿y el primero? ¿Cuándo comienza toda esta historia? ¿Cuándo comienza la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Desde nosotros hasta Abraham nos separan casi 3.800 años, casi 3.900 años. Y cuando abrís las páginas de la Biblia os encontráis con nombres de pueblos, de ciudades, de reyes, cuyos nombres nos son completamente desconocidos, ¿verdad? Si yo preguntara ahora, por ejemplo, ¿qué sabemos los que estamos aquí reunidos ahora en torno a los babilonios, a los asirios, a los hititas, a los edomitas, a los moabitas o a los griegos, por ejemplo, a los cananeos, a los filisteos? Pues la verdad es que la mayoría de nosotros, evidentemente no se trata de ningún reproche para nadie, lo entendéis, ¿no? Pero no sabemos nada, nos son desconocidos. Pero si abrís cada una de las páginas de la Biblia os encontraréis con nombres de reyes, con nombres de ciudades, que nos son desconocidos y por consiguiente no viven para nosotros, no nos dicen absolutamente nada, no vibran delante de nuestra mente, no vibran delante de nuestra inteligencia. Y esto hace que el Antiguo Testamento se nos quede como muy alejado, tanto geográficamente como en el tiempo. ¿Qué deciros en torno a la mentalidad, en torno al modo de escribir, en torno al estilo y qué encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Verdad, seamos sinceros, que nos resulta difícil? ¿Cuántas páginas que no entendemos? Absolutamente nada. Pero ni yo tampoco. Que nos cuesta horrores. Que nos cuesta horrores. Meternos allá a leer a un profeta y determinar exactamente y con precisión, ¿no?, qué quiso decir el profeta en esta ocasión. ¿Qué oyentes concretos tenía ahí? ¿A quién se dirigía? ¿Con qué mentalidad, con qué palabras dirigía este mensaje para su pueblo? Nos es completamente desconocido. E incluso, fijaos, utilizando las mismas palabras, no tenemos la misma resonancia. Si yo os preguntara ahora, probablemente sí lo sepáis, pero habrá alguno que no lo sepa. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Tan común, ¿verdad? Lo tenemos en los labios diariamente, todos los días. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Que es Salvador del mundo. Así, literalmente, etimológicamente, mondo y lirondo, el nombre de Jesús es una composición de dos palabras hebreas. La palabra Yeho, que significa en abreviación el nombre de Yahvé, y el verbo Yasá hebreo, que significa salvar. De tal manera que Yehoshua o Yeshua en la forma abreviada significa Yahvé salva o Dios salvador. Fijaos si estamos acostumbrados a oír esta palabra y apenas nos damos cuenta del significado. Yo siempre cuando explico el término de Jesús recuerdo a aquel compañero mío que muchos conocisteis, Julio, ¿verdad?, que se pasaba ratos y ratos en la oración pronunciando Jesús, 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 ratos largos. Y es que Julio tenía la idea clara, es invocar al Dios Salvador, el Dios que viene a salvar, el Dios que viene a rescatar, el Dios que viene a liberar al hombre, el Dios que ha puesto en marcha una historia tremenda de salvación. La palabra clave de toda la Biblia es la palabra salvación. Pero si yo pregunto ahora qué significa salvar, y comenzamos a dudar en torno a la palabra. Si yo pregunto qué significa la palabra redención, tan común que tenemos en nuestros labios, ¿no? ¿Qué significa redención? ¿Qué significa rescatar? ¿Qué significa salvar? Pues nos vemos negros para definir estas palabras. Son palabras que están a flor de labios. Pero salvar significa eso, estar a sus anchas, estar holgadamente, estar a gusto. Todo esto es lo que significa. Liberar de un peligro, rescatar de un peligro. Uno está en la esclavitud, se siente libre, comienza a respirar holgadamente, comienza a respirar a sus anchas.
¿Qué significa, por ejemplo, la palabra evangelio? Cuidado que la leemos, ¿verdad? Todos los días los que vais a misa, y supongo que la mayoría vais a misa frecuentemente. Por lo menos lectura o proclamación del Santo Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Pues tenemos que hacer como una transposición, porque la palabra evangelio para nosotros, ni más ni menos, para vosotros y para mí. Yo ya estoy muy familiarizado con esto, pero la palabra evangelio evoca un libro, la lectura de un libro. ¿Pero qué significa etimológicamente la palabra evangelio? Que podía resonar en los oídos, por ejemplo, cuando Marcos comienza su evangelio con estas palabras: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros lo leemos y nos quedamos un poco así, como colgados en el aire, sin saber exactamente, sin que en nuestro corazón resuene profundamente estas palabras, ¿no? Evangelio significa euangelo, ¿no? Una buena noticia, un alegre mensaje, una noticia alegre. Y tenéis que entenderlo, y tenemos que entenderlo. Cuando yo comienzo a decir lectura del Santo Evangelio, hermanos, pido vuestra atención, yo cualquiera, pido vuestra atención, solicito vuestra atención. Os voy a hablar de una alegre noticia. Os voy a dar la más alegre noticia que jamás hayáis escuchado. Se trata de la noticia de la salvación, se trata de la buena noticia en torno a Jesucristo. Ya sabemos lo que significa Jesús, Yeshua o Yehoshua, Yahvé Salvador, Dios Salvador, pero ahí nos viene la palabra Cristo. ¿Cuántas veces la utilizamos? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Si yo hago preguntas rápidas, muchas las dejo en el aire y a lo mejor no las solucionamos, pero os hago pensar. Porque probablemente a lo mejor si yo digo qué significa la palabra Cristo, comenzáis a dudar y no tenéis una idea clara de lo que significa la palabra Cristo. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Qué significa? Sí, exactamente, la utilizamos, ¿verdad?, con tanta frecuencia. ¿Son idénticas las dos palabras? ¿Son dos palabras distintas? ¿El nombre del Salvador, de nuestro Salvador, era Jesucristo o era Jesús? Yo os digo desde ahora, Jesús, mondo y lirondo. Su madre seguramente y todos en Nazaret y todos en el ministerio le llamaban Yeshua. Era el nombre familiar, que significa Yahvé Salvador. Cuando yo pongo Jesucristo, estoy haciendo ya una confesión de fe, porque la palabra Cristo, en griego Christos, viene del verbo grio, que significa ni más ni menos ungir. Es decir, la unción que se hace sobre un rey, sobre un sacerdote, sobre un profeta. De tal manera que Christos o Cristo significa el ungido. Y Mesías significa exactamente lo mismo. La palabra Mesías viene del hebreo masá, que significa ungir, en el participio Mesías significa el ungido. Jesús es el ungido de Dios, aquel que va a realizar todas las esperanzas y cumplir todos los sueños y todas las promesas que Dios había hecho a los padres. Cuando comenzamos pues con Evangelio de Jesucristo, estamos anunciando una alegre noticia, ¿verdad? La más alegre noticia que han oído los cielos y la tierra. Se trata de una noticia en torno a Jesús el Mesías, el que realiza todas las esperanzas, el que cumple todos los sueños, el que cumple todas las promesas. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de palabras tan normales, tan corrientes, no? Coged la palabra carne, o la palabra paz, o la palabra justicia, ¿no? Tantas palabras que utilizamos con la mayor naturalidad, pero que dichas en hebreo, o ya recogidas en nuestro lenguaje, suenan y significan de muy diversa manera. De tal manera que lo que quiero decir es que todo esto nos hace tomar una sensación de alejamiento, de lejanía con respecto al Antiguo Testamento. Lejanía geográfica, lejanía en el tiempo, y lejanía también en el contenido mismo de las palabras. Lejanía en ese contenido, ¿verdad? Cuando uno abre las páginas del Antiguo Testamento, cómo resuena muchas veces a lo largo de esas páginas gritos de guerra y gritos de venganza, ¿verdad? Tremendo, lo habéis notado, ¿no? O sea, uno piensa, por ejemplo, en el Salmo 137, que ahora en la liturgia actual ha sido borrado las últimas palabras, ¿no? Pero ahí aparecen esas últimas palabras, Salmo 136, 137, donde se leen esto: hija de Babilonia, criminal, ¿no? ¿Quién pudiera pagarte todo el mal que nos has hecho? ¿Quién pudiera coger y agarrar y estrellar a tus niños contra la roca, a tus niños contra la peña? ¡Qué palabras!, ¿no? Palabras como esta, ¿no? Vete contra Amalek y no tengas piedad ni de él, ni de sus hombres, ni de sus mujeres, ni de sus niños, ni de sus lactantes, ¿no? Palabras tremendas. Palabras que suenan ahora a nuestra sensibilidad y en cristiano verdaderamente de un modo horroroso. De ahí a estas palabras de Jesús: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Qué abismo, ¿verdad? Qué abismo. Y a veces nos preguntamos, y la gente se pregunta, ¿es que vale la pena leer el Antiguo Testamento? ¿Vale la pena leer el Antiguo Testamento? Es una palabra superada, es una palabra ya que se ha quedado atrás. Ahora lo que hay que leer es la palabra hecha carne, la palabra de Dios. Pero yo os digo que vale la pena.
que vale toda la pena del mundo, que vale toda la pena del mundo. Para mí va siendo día a día, a medida que yo me voy encontrando con esas páginas, como un descubrimiento sensacional. Nunca entenderemos en profundidad y en plenitud el Nuevo Testamento, la nueva noticia en torno a Jesús, si no conocemos las páginas del Antiguo Testamento. Porque es la palabra de Dios. Sencillamente por eso. Porque es la palabra de Dios. Porque Dios nos ha hablado. Porque Dios nos ha salido ahí al encuentro de todos los hombres. Y por eso deberíamos hacer todos los esfuerzos del mundo. Todos los esfuerzos. Y no deberíamos dejar de remover piedra sobre piedra para que esa palabra llegue en profundidad a nosotros, llegue con toda su frescura a nosotros. Es esa palabra de Dios que se yergue ante nosotros, la palabra del profeta, y que nos trae el aliento de Dios, la vida de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso yo os lo aconsejo desde ahora, y os lo pido desde ahora, no dejéis por ninguna manera y por ningún concepto de leer la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Son tesoros de gracia, torrentes de gracia, maravillas de gracia, lo que encontraréis en estas palabras. Muchas palabras tan desconocidas, muchas palabras que no os dirán nada, muchas palabras ininteligibles, pero el aliento de Dios sigue ahí, sigue ahí. Y por consiguiente yo os invito desde ahora, aun cuando no entendáis, a leer el Antiguo Testamento. San Agustín, así entre paréntesis, decía, lo primero que tenemos que hacer es leer estas historias, aun cuando sea para no entenderlas, o aun cuando no las entendamos, pero leerlas, familiarizarnos con las aventuras de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres en la fe, aun cuando no entendamos mucho, irlas depositando acá en el corazón, que esa palabra viva de Dios vaya calando aquí en el corazón, y que esa palabra vaya transformando, porque es la palabra de Dios, porque es Dios quien nos sale al encuentro. Y por eso yo quiero haceros ahora pues toda una reflexión sobre la palabra. Para mí ha sido un descubrimiento. Vosotros sabéis, y perdonad la alusión personal porque me da mucha vergüenza, que yo acabo de publicar un libro con el título Habla, Señor, Dios en diálogo con el hombre. Para mí ha sido un descubrimiento sensacional. Fijaos que llevo ya 22 años explicando Biblia, pero ha sido un descubrimiento sensacional ver lo que es la palabra de Dios. Lo sabía teóricamente, lo había explicado miles de veces, pero coger ahora el rastro a la palabra, seguir el rastro a la palabra, cogerla desde el principio hasta el final, ha sido verdaderamente algo maravilloso. Y si yo quisiera dejaros algo a lo largo de estos encuentros, si quisiera dejaros algo, se reduciría solo a esto. Amad la palabra de Dios, buscad la palabra de Dios. Ni un solo día, entendedlo, sin palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios. Lo repito, ni un solo día sin palabra de Dios. Para mí ha sido un descubrimiento sensacional. Ya descubrir lo que es la palabra a simple nivel humano, como fenómeno puramente humano. ¿Habéis pensado alguna vez lo que sería un mundo sin palabras? Un mundo donde ahora quedáramos todos mudos. Nadie hablaría, nadie dirigiera una palabra a los demás. ¿Qué sería de este mundo? Claro, el hombre tiene capacidad para comunicarse aparte de la palabra. Tenemos las manos, tenemos gestos, tenemos el mimo, pero la palabra es el medio privilegiado para el encuentro entre tú y el yo, entre el yo y el tú, entre personas. Es la palabra que lleva toda mi interioridad, todos mis planes, todos mis proyectos hacia otro ser. Es la palabra que me revela, la cual yo me ofrezco, la cual yo me doy como un don. Ese carácter oblativo o de oblación o de ofrenda que tiene la palabra. Fijaos, cuando el hombre está en silencio, malo, ¿verdad? Cuando uno quiere romper con el otro, lo primero que hace es guardar, no dirigir la palabra. Es romper la palabra. Guardarse en silencio, encerrarse en uno. Pero cuando el hombre quiere manifestarse, lo primero que hace es hablar y dirigir la palabra a los demás. La palabra me lleva, o lleva mi interioridad a vosotros. Fijaos, ahora mismo que yo estoy hablando y vosotros estáis a la escucha, hay algo de mi ser que está saliendo ahí. Es toda mi persona, es toda mi personalidad. Es todo mi ser, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo proyecto, todo lo que yo he trabajado, todos mis planes, toda mi vida íntima. Todo eso es lo que yo estoy compartiendo con vosotros. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque la palabra tiende a penetrar íntimamente en aquel que la escucha y en aquel que la coge. Si no hay escucha, se pierde toda comunicación. El diálogo se interrumpe. Si ahora tapáis los oídos, os taponáis los oídos, no hay absolutamente nada que hacer. Pero qué misterio esto de la palabra, ¿verdad? San Juan de Ávila decía que la palabra es un poco de aliento herido. Y es verdad, apenas sale de mis labios se muere, apenas sale de mis labios fenece. Pero qué capacidad este poco de aliento herido tiene, cómo ansía eternizarse, y cómo ansía perpetuarse, y cómo no quiere morir de ninguna manera.
y cómo tiende a entrar con una fuerza misteriosa en el tú que me escucha. Qué cosa, ¿verdad? La palabra. Qué cosa. Una palabra de amor, un te quiero, nos hace palpitar llenos de alegría, hace vibrar nuestro corazón. Los o las que habéis estado enamorada o que estáis enamorados lo sabéis. Qué palabra, ¿verdad? Cuando alguien susurra a nuestros oídos te quiero, o por el contrario te mato, o por el contrario te odio, o por el contrario no te detesto. La palabra puede entrar dentro de nosotros y producir tremendos desgarrones. Puede entrar como un cuchillo, puede entrar hasta el fondo de nuestra amistad y romperla. ¿Cuántas amistades se han roto, verdad? ¿Cuántas amistades se han roto? O por el contrario, crear las cosas más bonitas, generar en nosotros la paz, la alegría y el gozo. Eso a simple nivel humano es así. La palabra es un fenómeno verdaderamente prodigioso. Pues cuando desde ahí pasamos a lo que es la palabra de Dios, os podéis imaginar lo que puede ser un Dios que habla al hombre. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque somos, la verdad, muchas veces pasamos por la vida como gatos sobre ascuas sin darnos cuenta de lo que esto significa. Pero que Dios nos haya hablado, que Dios nos haya dirigido la palabra, si lo oyéramos por vez primera diríamos, ¿he entendido bien? Perdona, ¿he oído bien? ¿Me estás diciendo que Dios me ha hablado a mí? ¿Me estás diciendo que el Dios de las órbitas y de los giros del mundo, que ha creado con una sola palabra a todo el mundo, que ese Dios me está dirigiendo a mí la palabra, me está hablando a mí? ¿Es verdad esto? Pues esta es la realidad. Esta es la gran verdad. Esta es la realidad más atestiguada en todas las páginas de estos libros sagrados. Miles de veces se nos dice constantemente, Dios ha hablado al hombre. Dios ha hablado al hombre. Dios no ha sido para nosotros, hermanos, un ser mudo, frío o indiferente. El silencioso se ha hecho palabra. El desconocido se ha hecho amigo. La eternidad se ha hecho tiempo. El alejado, el Altísimo, se ha hecho Dios con nosotros, se ha hecho Immanuel. Qué cosa, ¿verdad? Y no podemos darlo nunca esto por supuesto, porque no está por supuesto. Que Dios se haya dirigido al hombre con tales y tantas palabras, entra dentro del terreno de la gratuidad más absoluta. Qué cosa, ¿verdad? Que Dios nos haya dirigido la palabra a estos pobres seres mortales. ¿Habéis imaginado lo que es el mundo? ¿Habéis pensado lo que es el mundo? ¿Qué mundo este el que tenemos entre nuestras manos? ¿Qué mundo cuasi infinito? Cuasi infinito. Dicen los especialistas que hay astros cuya luz todavía no ha llegado hasta nosotros, que se están alejando incluso todavía de la Tierra. Hay miles y miles de constelaciones, billones y billones y billones y billones y billones de kilómetros que nos separan de los astros más alejados de la Tierra. Y en medio de ese cosmos infinito o cuasi infinito, un pequeño corpúsculo, un pequeño planeta azul, como decían los astronautas. Cuando los primeros astronautas se alejaron a 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros de la Tierra, comenzaron a decir, vemos como un pequeño planeta azul. Y en medio de este pequeño planeta azul, unos seres insignificantes, pequeños, que no valen para nada, que se llaman hombres. Tan pequeños e insignificantes que cualquier cosa nos mata. Un bichito llamado cáncer nos mata, un golpe nos mata, un tiro nos mata, cualquier cosa nos mata. No valemos casi nada. Pero al mismo tiempo, qué posibilidad es la del hombre, ¿verdad? Qué posibilidad tan tremenda. Porque Dios ha mirado a este ser insignificante, a este ser pequeño, digamos, hasta la desesperación, desesperadamente pequeño. Y Dios le ama, y Dios le ama, y Dios le ha dirigido la palabra. Y ese ser silencioso se ha hecho palabra, y se ha volcado con palabras de cariño, con palabras tiernas, con palabras seductoras para dirigirse al hombre. Y ha iniciado con nosotros una historia de salvación. Qué bonito fue todo al principio, ¿verdad? Allá las primeras páginas de la Biblia nos describen, aun cuando no fuera esa realidad total, nos describen esos diálogos enternecedores de Dios con el hombre. Qué bonitos aquellos atardeceres cuando Dios bajaba a la tierra a tomar el fresco y a conversar a cara descubierta, cara a cara con el hombre. Qué bonito todo eso. Qué loca pasión arrebató al hombre. ¿Qué pasó al hombre? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué cortó el cordón umbilical que le separaba, que le unía con Dios? ¿Por qué esta locura de independencia? ¿Por qué estas ganas de independencia? El caso es que todo se vino abajo. Y Dios podría habernos dejado perdidos, completamente perdidos. Pero aquí que reinicia el diálogo, vuelve al diálogo, incansablemente. Dios, nos dirá el profeta Jeremías, parafraseando un poco sus palabras, ha sido un dialogante empedernido. Dios no ha cesado de dirigirnos la palabra. Os hablé continuamente, asiduamente por mis siervos los profetas. Cientos de veces les oímos, oíd la palabra de Dios, escuchad la palabra de Dios, esto dice el Señor, oráculo del Señor, cientos de veces.
y un Dios que se vuelca sobre nuestras necesidades, que nos va a coger de la mano y nos va a llevar paulatinamente, poco a poco, hacia el paraíso. Os lo digo ya desde ahora y os lo repetiré muchas veces: patria original y primera del hombre, de la cual el hombre nunca debió salir. Hubiera sido todo tan bello, ¿verdad?, para nosotros si hubiéramos permanecido siempre en el paraíso. Pero esta loca pasión de independencia nos arrastró fuera de él, y ese todo el intento de Dios es volvernos allá, iniciar esta historia de salvación o de rescate de un hombre que corre perdidamente hacia la perdición, definitivamente hacia la perdición. Qué bueno es contemplar todo esto, ¿verdad? Un Dios que sale de sí mismo, que sale como en un diálogo de amor, con una palabra de cariño, en busca del hombre. Y esto nunca podemos darlo por supuesto. De verdad, hermanos, nunca por supuesto. Si nos lo dijeran por vez primera, comenzaríamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿He oído bien? ¿Que Dios me está hablando a mí? ¿Que Dios me dirige la palabra? ¿Que el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, me está hablando a mí, ser insignificante y ser pequeño? Este es el milagro de la palabra, el milagro de la palabra de Dios. Si vais rastreando las palabras de la Biblia, si vais rastreando o siguiendo el rastro de la palabra en la Biblia, os encontraréis cómo gracias a la palabra existe el mundo y existe el universo. Mirad, si no, la primera página de la Biblia. ¿La habéis leído alguna vez? Seguramente que todos, ¿verdad? Esas palabras no las hemos leído todos. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra era un caos, era un tohu babohu, no era un caos inerte. Allí no había más que nada, tinieblas y vacío. Y sobre ese tohu babohu Dios pronuncia una palabra: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Qué maravilloso ver a Dios entreteniéndose, por decirlo de algún modo, porque no hay manera de expresarlo de otra manera, en un diálogo con las cosas. Qué bellísimo contemplar a Dios hablando y las cosas venir a la existencia. Qué bonito este diálogo de Dios, y como al conjuro de la palabra todo el mundo de luces, de estrellas, de mares, de valles, de ríos, de montañas va surgiendo. Cómo las cosas van apareciendo, sin prisas por aparecer y sin quejas por quedarse atrás, tranquilamente, como en una caricia, que son despertadas por la mañana como el beso de la madre. Qué bonito ver a Dios creando todo el mundo, ¿verdad? Y qué bonito es ver a Dios creando al hombre. La última palabra dirigida al hombre. Hagamos, dice solemnemente, así se confirma en el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer, macho y hembra los creó. Y Dios dijo: creced y multiplicaos. Dios, en un diálogo solemne, como en un consejo consigo mismo, dice: hagamos el hombre, como una miniatura del mismo Dios, como un icono del mismo Dios. Y lo podéis entender desde ahora, procedemos de la palabra. La palabra nos llamó un día a la existencia. Si vivimos, se lo debemos a la palabra. Y si continuamos en la existencia, se lo deberemos siempre a la palabra. ¿Lo entendéis, verdad? Sin palabra, el hombre se muere. El hombre camina hacia la perdición. Y si Dios, por decirlo de algún modo también, retirara ahora su aliento, si Dios, por decirlo de algún modo, retirara su palabra, toda la creación, todo este bello cosmos, todo este infinito cosmos, volvería a la nada, volvería a ser un tohu babohu, volvería a la nada de la cual apareció. Por consiguiente, el hombre no puede ser entendido sin la palabra de Dios, sin referencia a la palabra. La palabra es, por decirlo de algún modo, como el seno materno, como la matriz del hombre. Allá fue concebido, por la palabra fue concebido. Y ella es la palabra la que nos sostiene en la existencia. Y el hombre necesita de palabra. Necesita de palabra más que del alimento que llevarse a la boca. Yo lo he contado muchas veces y me viene una vez más a la imaginación porque es importante, o por lo menos ilustrativo. Como durante la Segunda Guerra Mundial, lo recordaréis, ¿verdad?, se hizo el siguiente experimento. Los alemanes cogieron a un grupo de niños recién nacidos. Los recogieron y los llevaron a un hospital. Y dieron a las enfermeras orden de que les trataran con esmero y con todo el cuidado. Pero al mismo tiempo dieron orden de que no pronunciaran ni una sola palabra. ¿Sabéis lo que pasó, verdad? Todos los niños murieron. Todos murieron. Y es que la palabra dice relación a la vida. La palabra dice relación a la vida. Y el niño necesita tanto de la palabra, pero sin palabra también el niño se muere. Esto dicho al nivel en el cual nos estamos moviendo, nos está indicando un poco la importancia de la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, el hombre se muere. Si los grapos llevan 30 o 40 días en ayuno, la anemia del cuerpo se les nota, se les tiene que notar. La anemia del alma, cuando no hay palabra de Dios, es más lenta.
apenas se nota. Pero el hombre está hecho un cadáver espiritual. Vamos llevados o somos llevados por un grupo de músculos, pero verdaderamente el hombre está muerto. La palabra dice relaciona la vida y sin palabra no hay vida. Sin palabra de Dios no puede haber vida. Esto es un poco el milagro de la palabra, que crea todas las cosas, que crea al hombre, que mantiene al hombre, que lo mantiene vivo. ¿Os habéis dado cuenta cómo los textos de la Biblia atribuyen a la palabra de Dios todo el orden del universo? No solamente la creación del universo, sino todo el orden del universo. Los textos bíblicos lo dicen, gracias a la palabra de Dios, cada cosa está en su lugar. Cada astro está en su lugar y no chocan los unos contra los otros. Cada cosa se mantiene en su sitio. No se cansan, no se fatigan. La palabra de Dios ha puesto un orden y ese orden sigue gracias a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta la naturaleza. Qué bonito leer en el Salmo, me parece que es el 147, ¿no? Como en un momento determinado, ahora en invierno, por ejemplo, la palabra sale de Dios y siembra sobre el mundo. Ahí están los textos bíblicos que nos informan sobre el poder de la palabra. Una palabra creadora y una palabra que sustenta y gobierna el mundo, que domina los elementos más indómitos, que domina al mar, que domina todos los elementos de la naturaleza. Pero fijaos, y esto es más importante para nosotros, no nos basta con que Dios haya creado el mundo con una sola palabra o con 6 palabras. No nos basta que la palabra de Dios mantenga el orden en el universo. El hombre necesita directamente una palabra de Dios. Una palabra que no sea equívoca. Porque la existencia de la naturaleza, la verdad es que nos llama la atención. Pero el hombre es un ser extraño. Se queda enseguida con las cosas. Pierde el punto de referencia hacia Dios. Vemos una cosa y nos quedamos con ella. Vemos la naturaleza y terminamos adorándola. Y esta es la pura realidad. Las cosas nos amarran, las cosas nos aferran, las cosas nos llevan a ponernos de rodillas. Y las cosas nos llevan por el mundo como por un inmenso mercado, ¿verdad?, de compras de aquí para allá. Por eso el hombre necesitaba una palabra que no fuera ambigua, una palabra dirigida a su corazón. Y esta es la palabra que Dios nos ha dicho. Y si vais viendo las palabras inspiradas, la Biblia, os daréis cuenta, ¿no?, cómo Dios va a poner en marcha toda esta historia del pueblo elegido gracias a una palabra. Y como gracias a las 10 palabras, al decálogo o a los 10 mandamientos, va a ir dirigiendo y controlando la vida del pueblo de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Os lo decía antes, yo lo repito ahora. El hombre que rompe con Dios, el hombre que no quiere saber nada con Dios, pero Dios que no ceja y que no cesa de perseguir al hombre, como un ave de presa. Le va siguiendo y persiguiendo, y le va dirigiendo la palabra. Y después de algunos años, quién sabe de cuántos, de silencio, Dios aparece a un hombre llamado Abraham, un beduino, un jeque de un clan pequeño, clan semita, quizás ni mejor ni peor que los otros hombres, seguramente. Pero Dios le hace una promesa fantástica, reinicia diálogos con él. Y cómo después de este diálogo con Abraham, Isaac y Jacob, aquel pueblo, como recordaréis, y lo iremos viendo prácticamente, fue llevado a Egipto, bajó a Egipto, y allá estuvo un montón de años, sometido a una dura esclavitud, una esclavitud que estuvo a punto de terminar con su historia. Pero el Dios que era, que es y será, el nombre de Yahvé, que es lo que significa este nombre sacrosanto, estas 4 letras sagradas, Dios entra arrolladoramente presente de nuevo en la historia. Y se aparece a Moisés y pone en marcha una historia de salvación. Y saca como sobre alas de águila, dice el texto sagrado, a Israel de Egipto. Y el mar se abre y las peñas revientan de gozo y de alegría y dan agua para aquel pueblo sediento. Y lo va llevando lentamente, paulatinamente, hasta la montaña sagrada del Sinaí. Y allá entre truenos y relámpagos, capítulo 19 del libro del Éxodo, Dios se revela al hombre. Y Dios revela esas 10 palabras, que son como un estilo de vida nuevo, el que Dios impone para el hombre. Un estilo de nueva que le va a llevar, lógicamente, al hombre hacia el paraíso, esa patria original y primera de la cual el hombre nunca debió salir. Es la palabra de Dios. Y el hombre la oyó, y el hombre la ha entendido. Hombres, hermanos, de nuestra tierra, hombres con nombres propios, hombres como Abraham, o Isaac, o Jeremías, o Isaías, o David, hombres que han oído la palabra de Dios, que han oído el susurro de Dios, y que nos han contado cómo es la palabra de Dios. Hombres que a través de la escucha de esa palabra han ido llevando el pueblo hacia adelante, hacia el momento de la plenitud, hacia el monte Tabor, donde Jesús va a aparecer y donde el hombre no va a tener más que hacer una cosa que escuchar esa palabra eterna salida de la boca del Padre. Todo gracias a la palabra de Dios. No hay otra historia que no sea la historia de la palabra.
y un Dios que habla no solamente a través de la ley, no solamente a través de estas 10 palabras, sino a través de los profetas. Qué personajes tan extraños, ¿verdad? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Como periódicamente, una y otra vez, cuando el pueblo comienza a desviarse, cuando el hombre no hace buena guardia, cuando el pueblo de Dios pierde el camino, cuando la tierra que emana leche y miel le ata y le oprime y lo doblega y le pone a los pies de los Baales y le hace perder el sentido de orientación que debería tener hacia Dios. ¿Qué cosa? Una vez más, una y otra vez, Dios sale al encuentro del pueblo por los profetas. Veremos lo que significa la palabra profeta, pero profeta es ni más ni menos el que habla el nombre de Dios o el portavoz de Dios. ¿Cuántas veces oímos esta expresión? Me fue dirigida la palabra de Dios. La palabra de Dios fue sobre mí. Fue un acontecimiento, fue algo que irrumpió en su vida. Fue algo que rompió la trama de la vida de los profetas. Fue algo verdaderamente tremendo. Podemos parafrasear ya desde ahora la experiencia de un hombre como Amós. Amós, que dice cuando aquella disputa y antes de la disputa con el sumo sacerdote de Betel llamado Amasías, ¿no? Que dice lo siguiente: ¿pueden dos caminar juntos si no se han puesto de acuerdo? Pensad en la antigüedad, los viajes de la antigüedad, los caminos de la antigüedad. Y repito la pregunta: ¿pueden dos caminar juntos si no se han puesto de acuerdo? La respuesta es evidentemente no, nunca, jamás. Si no se han puesto de acuerdo, dos no caminan juntos. ¿Cae un ave al suelo sin que le haya tocado algún aparato, algún boomerang, o algún lazo, o alguna piedra? Evidentemente no. El ave no cae al suelo si algún aparato no la ha tocado y no la ha herido. ¿Ruge el león si no ha hecho presa? Evidentemente no. Todo el mundo sabemos, ¿no?, que el león no ruge. Cuando está al acecho de la presa, está en silencio, calladito, calladito. Solamente cuando ha hecho presa ruge para reservar la presa que ha cazado. Y sigue diciendo el profeta, ¿no? Habla Yahvé, ¿quién no va a profetizar? Ruge el león, dice antes, ¿quién no va a temblar? Habla Yahvé, ¿quién no va a profetizar? ¿Quién no va a profetizar? Si el profeta recibe la voz de Yahvé. Y esta es la experiencia de Amós. Él podría decir al sacerdote: yo andaba tan tranquilamente allá por detrás de mis rebaños. Yo no era un profeta, yo no era ni hijo de profeta, yo no era nadie. Yo no era más que un pobre pastor y un pobre cortador de sicómoros. Pero Dios se apareció, y aquello fue como un rugido del león. Y así como el hombre tiembla ante el rugido del león, así mi cuerpo también se erizó ante el sonido de la palabra de Dios. Habla Yahvé, ¿quién no va a profetizar? ¿Quién es el Hijo del Hombre capaz de contener la palabra que Yahvé le dirige? Esta es la palabra de Dios, la palabra que se mete en los profetas como una irrupción, como un volcán. No os voy a decir nada del profeta Jeremías porque lo veremos. Pero ya pensad en Jeremías desde ahora. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Recordáis el capítulo 20? Lo cantamos con frecuencia. Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Eras más fuerte que yo y me venciste. Fijaos qué palabras está utilizando ya el profeta. Palabras de seducción. Palabras de seducción. Y sigue diciendo el profeta: la palabra se ha convertido para mí en objeto de burla y de oprobio y de befa. Todo el mundo se ríe de mí. Me he convertido en el hazme reír de toda la gente. Toda la gente se burla de mí. Los chiquillos me siguen por la calle y se burlan de mí. Y yo me he dicho: se acabó. Ya nunca más voy a hablar la palabra de Dios. Dicho de otro modo, tú, Señor, me hiciste grandes promesas. Tú me hiciste una promesa fabulosa al principio cuando me llamaste. Y yo, tonto de mí, me dejé seducir. Tú has abusado de mí como un hombre puede abusar de una doncella. Pero ahora te digo: se acabó, Señor. Estoy harto de hablar. Se acabó. Nunca más va a salir una palabra de mi boca. Estoy derrotado. Sabéis, un poco más adelante de este capítulo, el profeta continúa diciendo: maldito el día en que nací. Maldito el día en que alguien dijo a mi padre: un hijo te ha nacido. Y continúa diciendo el profeta: ¿por qué no fue el útero de mi madre mi sepulcro? ¿Por qué no morí allí? ¿Por qué haber nacido? ¿Para qué haber nacido? ¿Para ver la burla? ¿Para ver el oprobio? ¿Para ser el hazme reír de toda la gente? Se acabó la palabra de Dios. Y sin embargo el profeta dice: la palabra de Dios era como un volcán dentro de mí. Era un fuego que yo no podía contener. Y aun cuando yo trataba de ocultarlo, no podía. Era un volcán que quería abrirse paso a través de la tierra. Era algo tan poderoso dentro del profeta que era preferible pronunciarla a guardarla dentro de él. Para terminar diciendo el profeta: Señor, tú ganas, ¿no? Prefiero la burla a morir.
Prefiero que la gente se siga burlando de mí a tener la palabra, porque si la tengo dentro me mata. Qué cosa esta palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra que va guiando continuamente, diariamente, día a día, el destino del pueblo de Dios. Que cuando el pueblo, repito, no hace buena guardia, que cuando el pueblo se escapa, que cuando el pueblo peca. La historia de Israel es tremenda, ¿verdad? Tendremos ocasión de verla. Qué historia de infidelidad y de pecado, de traidor, de rebeldía y de vueltas a Dios. Qué historia. Pues en esos momentos es cuando necesita una palabra que le orienta, una palabra que le reorienta, una palabra que le va llevando a Dios. Esta fue la misión de los profetas, de los heraldos, de los portavoces de Dios. Tremendo. Y si no nos damos cuenta de esto, nunca podremos agradecer a Dios que nos haya dirigido tales y tantas palabras. Y esa palabra de Dios que cuando uno comienza a tenerla entre las manos, comienzan a caer como cascadas de epítetos, de atributos o de calificativos sobre esta palabra de Dios. Por ir mencionando así someramente y por arriba, ¿verdad? Pensad como se nos dice en los textos bíblicos, la palabra de Dios es eterna. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Fijaos, por ejemplo, como el deutero Isaías, ya explicaremos quién es el deutero Isaías, en un momento determinado oye una voz que le dice, grita, y el profeta dice, sí, gritar, pero ¿qué voy a gritar? Y la voz le dice diciendo, pues grita esto, ¿no? Que toda carne es como la hierba del campo, que se agosta y se muere. Pero la palabra de Dios, dice el profeta, permanece para siempre. Yacum Leolán. Pasan todo, pasan los tiranos, pasan los imperios, pasan todas las estaciones, los rebaños nacen y se mueren, los hombres nacimos y morimos, pasan las generaciones, pasa toda la historia, todo se arruga, todo se marchita, todo está sometido a una ley de deterioro, todo menos una cosa, ¿lo sabéis? La palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios que no sufre arrugas, que nunca se viene abajo, que nunca se aja, nunca jamás. Por eso la palabra de Dios se levanta ahora delante de nosotros, se yergue ahora delante de nosotros como un monumento eterno. Por eso puede llegar ahora y aquí y ahora, con la misma frescura, hermanos, que el día en que fue pronunciada. Por eso tenemos que recuperar este carácter cuasi sacramental y actualizante de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha perdido su valor, la palabra de Dios no ha perdido su frescura, la palabra de Dios no ha perdido su originalidad. Tendríamos que recuperar esto y si no lo recuperamos estamos perdidos, somos hombres muertos. Cuando yo leo al profeta, cuando yo leo a Jesús, cuando yo leo a San Pablo, la voz de Pablo, la voz del profeta se está dirigiendo directamente a mí. Si ponemos, y tendré ocasión de decirlo porque es importantísimo hasta la locura, importantísimo hasta la locura. Si ponemos entre nosotros y el acontecimiento un espacio de tiempo, rompemos la unidad que tiene que existir en la palabra sagrada. Si yo, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, a la hora de comenzar el Evangelio, decimos en aquel tiempo, estamos poniendo entre nosotros y Jesús 2000 años de historia. Pero no hay aquel tiempo, no hay más que un tiempo, no hay más que el tiempo de Dios. No hay más que esa palabra que se yergue ante mí, repito una vez más, que es una palabra eterna. Que dicha entonces vale para mí aquí y ahora. Si la palabra solamente valió para aquel tiempo, para aquellos hombres, en aquellas circunstancias, no vale para nosotros ahora y por consiguiente no vale la pena que la leamos. Mejor oír otras palabras, mejor leer otras palabras. Pero el calificativo primero que los autores sagrados dan a la palabra de Dios es este. La palabra de Dios permanece para siempre. No se aja, no es flor de un día, no es hierba de campo, que hoy es y mañana no existe, no es siquiera tiene la duración de una generación o de un hombre. Pasa todo, todo pasa, todo se aja, todo se corrompe, las leyes de la vida o todas las cosas están sometidas al deterioro, todo menos una cosa, ¿verdad? La palabra de Dios que permanece para siempre. Es una palabra de Dios que permanece para siempre y por consiguiente es una palabra eterna. Y es por consiguiente una palabra todopoderosa. Nadie puede impedirla el paso. Nadie puede decirle a dónde vas. Nadie puede pararla. El adjetivo pantodínamos que se aplica a la palabra de Dios significa eso, todopoderosa. Los hombres hablamos, tenemos una voz más o menos fuerte, pero ahí en la calle ya nadie nos oye. Nadie nos oye. Pero la palabra de Dios es una palabra todopoderosa, que pasa todas las generaciones, que traspasa todos los espacios, que traspasa todos los tiempos, que llega hasta nosotros hoy, aquí y ahora, con la misma frescura con que fue pronunciada. Palabra soberanamente eficaz. ¿Os habéis dado cuenta lo que esto puede significar?
una palabra infaliblemente eficaz, una palabra que se realiza siempre, que se realiza siempre. Los hombres hablamos, y la mayoría de nuestras palabras son palabras al aire. De nosotros se puede decir palabras, palabras, palabras. Pero Dios no es un Dios hablador, no es un Dios fanfarrón, por decirlo de algún modo, de quien se pueda decir palabras, palabras. Dios habla y su palabra siempre da en el blanco. Su palabra se realiza para siempre. Puede hacerse esperar como una novia, pero la palabra siempre llega a su fin. Parece que nunca va a llegar, la palabra llega a punto. Dios tiene una noción exacta del tiempo y del espacio, exacta del tiempo y del espacio. Y la palabra de Dios llega siempre en el momento en que tiene que llegar. Los hombres parece que inutilizamos la palabra de Dios, parece que la podemos, parece que la esterilizamos. Nos engañamos. La palabra de Dios se cumple y se realiza para siempre. Los hombres de la generación o del tiempo de Ezequiel pensaban, ¿no? Este habla palabras. Lleva ya 20 años hablando aquí de la ruina de Jerusalén. Lleva 30 años amenazando con la destrucción y aquí no pasa absolutamente nada. La palabra es bonita, pero para otros tiempos, para otros lugares, para otros acontecimientos. Y el profeta les dice, se acabaron los plazos, majos. Se acabaron los plazos. Se acabaron los plazos. La palabra de Dios va a cumplirse, va a realizarse. Ya, aquí y ahora. Repito, los hombres tenemos la impresión de que la esterilizamos, de que con nuestra estupidez, nuestra cobardía, nuestro amurallamiento frente a la palabra, la esterilizamos. Pero la palabra de Dios está en la tierra, ha sido pronunciada y nunca vuelve de vacío a aquel que la pronunció, como las flechas lanzadas contra el enemigo no vuelven nunca contra aquel que las lanzó. La parábola, pequeña parábola del profeta Isaías, nos lo ilustra con una claridad meridiana y absoluta. ¿Verdad que lo recordáis? Como la nieve o como la lluvia empapan la tierra, la abrazan, la hacen germinar. Así la palabra de Dios nunca torna de vacío sin haber cumplido aquello para lo cual fue enviada a la tierra. La palabra de Dios soberanamente eficaz. Repito, nada ni nadie la puede parar, nada ni nadie puede impedir verdaderamente que realice su efecto. Y esto es tremendo, es para pensarlo, ¿verdad? Porque los hombres, repito una vez más, tenemos la sensación de que la esterilizamos la palabra de Dios, de que podemos a la palabra de Dios, de que somos más poderosos que la palabra de Dios. ¿Me lo permitís? Naranjas de la China. Naranjas de la China. La palabra de Dios es soberanamente eficaz y no hay quien pueda detenerla, no hay quien pueda pararla en esa loca carrera por llevar a los hombres la vida y la salvación. La palabra de Dios, se nos dice en los textos sagrados, es recta, es acrisolada, es bella, es hermosa, nos lleva en derechura hacia el camino. Y la palabra de Dios, así como último término, se diría que también es muy débil, muy débil. O sea, es difícil compaginar este hecho, ¿verdad? Como esta palabra eterna y soberanamente eficaz está al mismo tiempo llena de debilidad. Y está llena de debilidad también. Débil porque, por ejemplo, aquellos que la pronunciamos somos verdaderamente débiles. Débil porque la podemos manipular. Débil porque la podemos dulcificar. Porque la podemos dar con guante. ¿Me entendéis, no? Si yo doy un golpe así, bueno, voy a ponerme un guante para que no haga tanto daño. Pues con frecuencia los hombres nos ponemos guante para que la palabra no nos dé en pleno rostro y no nos haga mucho daño. Los hombres somos así. Los hombres somos así. Y los que tenemos que pronunciar la palabra de Dios, quizás o sea por el miedo al que dirán, por el miedo a la gente, por el miedo a vosotros. Tratamos de dulcificar, de atenuar, de rebajar, de hacer rebajas a la palabra de Dios. Sí, somos así de débiles. Débiles por parte nuestra, y no voy a deciros también por parte vuestra, claro. Débil porque aquel que la tiene que escuchar le entra por un oído y le puede salir por el otro, ¿verdad? Tú eres, dice el Señor al profeta Ezequiel, para ellos, para el pueblo de Israel, como una canción de amor graciosamente acompañada, graciosamente cantada con acompañamiento de música. Escuchan sus palabras, pero no las ponen en práctica. Porque hay amores en su boca, ¿no? Pero su corazón está lejos. No está allí donde les convoca la palabra. No está allí donde les llama la palabra. La palabra es pronunciada, pero no se coge, o no se acoge, o no se escucha. Los hombres que escuchaban, por ejemplo, al profeta Ezequiel, debían pensar, no, la palabra que este dice, esto va para rato, ¿no? Es un tío que habla bien. ¡Qué dicción! ¡Qué voz! ¡Qué pasión! ¡Qué fuerza! Pero para otros, para otro momento, yo cuando vuelvo a casa me encuentro con mi vida y la palabra de Dios no me ha dado en pleno rostro, no ha cambiado la vida, no ha cambiado mi vida. ¿Qué tiene que ver la palabra del profeta con mi vida, con mi trabajo, con mi esclavitud, con mi destierro? Absolutamente nada. Débil hasta la saciedad, ¿verdad? Débil, repito, porque nosotros que tenemos que pronunciarla, los encargados de pronunciar o de exponer la palabra de Dios, somos débiles,
Débiles porque aquellos que la tienen que escuchar también son débiles y la pueden soslayar. Pero la palabra de Dios, repito, se realiza siempre. Yo no sé cómo. La verdad es que yo no sé cómo, porque no soy Dios, afortunadamente. Pero yo sé que la palabra tiene sus modos, tiene sus maneras, tiene sus trucos para entrar en el corazón del hombre, para engranar la libertad del hombre, para llevar al hombre hacia donde tiene que ir. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, no lo sé, ni me importa demasiado. Pero lo que sé es esto. Esto es lo que me dice mi fe y esto es lo que me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se realiza siempre. La palabra de Dios es como la lluvia que ha caído ya sobre la tierra y la tierra está abrazada y la tierra está fecundada y la tierra está fertilizada y la tierra va a dar su fruto. Nunca se esteriliza la palabra de Dios. Dios vigila, dice el profeta Jeremías, para que se realice su palabra. Fijaos, en un momento determinado, ya al principio de su ministerio, Dios se le aparece a Jeremías y le dice a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Dice: veo un almendro. Dice: ¿ves bien, Jeremías? Dice el Señor: pues así yo estoy atento a mi palabra, vigilo para que mi palabra se cumpla. La imagen es bonita, ¿verdad? Porque lo habéis visto, Llega el invierno en el cual estamos ahora, que aparentemente lo mata todo, toda la vegetación, todas las hojas caídas, todos los árboles sin hojas, ¿verdad? Toda la hierba estropeada, toda la cosecha sin amanecer, todo parece muerto. Pero ¿os habéis dado cuenta? Ya ahora en febrero, mirad los almendros. ¿Los habéis visto? Ya están florecidos. ¿No los habéis visto? Y está en Palma de Mallorca ahora, el final del pasado. Todos los almendros para acá, todos florecidos. Los de mi huerta, nuestra huerta, están comenzando a florecer, un poco tardíos. Pero esto es lo que es importante, ¿no? Como en pleno invierno, cuando estamos todavía en pleno invierno, hay un árbol que despierta, un árbol que anuncia la vida, un árbol que anuncia que la muerte no es el final del camino, que hay una vida más allá. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que en medio del derrumbamiento general, cuando todo parece que está muerto, cuando parece que no hay ninguna esperanza, se levanta como un almendro para decir: la primavera viene, la vida viene, y anuncia el triunfo de la vida sobre la muerte. Esa es la palabra de Dios. Y os podéis imaginar cómo termino como un Dios hablando, y un Dios hablado, y un Dios manifestado, tiene que ser necesariamente, forzosamente, ¿me entendéis? Forzosamente, una fuente de bendiciones para el hombre. Forzosamente. Y por eso nos vamos a encontrar, el próximo día hablaremos un poco, ¿no?, sobre estos atributos de la palabra que se dirigen ya directamente al hombre. No solamente lo que la palabra de Dios en sí misma, eterna, soberana, eficaz, infalible, recta, acrisolada, ¿no?, sino lo que la palabra de Dios supone para el hombre. Pero esto lo dejamos ya para el próximo jueves, ¿no? Estamos el jueves, pues para el próximo jueves.